Bienvenidos un día Amur S a mi canal, donde la Pasiu Superíndice 3N por las producciones otomanas es nuestra bandera. Espero que es tu copyright en listos para un viaje a las profundidades del drama, la intriga, el cotilleo jugoso y por supuesto, mucho corazu Superíndice 3N roto. Preparaos un cafú copyright turco bien cargado, porque hoy la cosa va para largo. Hoy vamos a desenterrar un tema que ha mantenido a la comunidad turca, y a nosotros, los fans latinos adictos a sus telenovelas, en vilo durante aún más menos la tormentosa, casi shakespeariana, relación Superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Hablamos de la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos regaló Superíndice 3 momentos múgicos en Senú con diéresis al Capm, y cuyo romance traspasó Superíndice 3 la pantalla con una fuerza arrolladora, para luego ¡boom!, explotar como una bomba de tiempo en el desierto, dejando a su paso un reguero de especulaciones y corazones rotos. Copyright demonios pasu Superíndice 3 realmente entre Ande y Kerem? ¿Fue la sombra oscura de una infidelidad, un fantasma venenoso que se cernió Superíndice 3 sobre su amor, pudriu copyright dolo desde dentro? ¿O fueron las insoportables presiones medio urticas, las despiadadas agendas apretadas, las expectativas irreales de un público sediento de carnaza y romanticismo perfecto, las que terminaron por destrozar este cuento de hadas que Pareco ha sacado directamente de un episodio de Las Mil y Una Noches? Hoy jugaremos a ser detectives turcos, analizaremos exhaustivamente las teorías, los rumores que inundaron las redes sociales, los hechos confirmados a medias, las entrevistas ambiguas y los silencios elocuentes. Todo para intentar desentrar más menos este culebru Superíndice 3N turco que nos dejó Superíndice 3 a todos con el corazu Superíndice 3N hecho trizas, como un plato de porcelana otomana cayendo al suelo. Pero antes de meternos de lleno en este lodazal emocional, en esta telarau más menos de dimes y diretes, quiero recordarles, a esos rezagados que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Por allá. Activen la campanita, esa pequeña más menos a joya digital, para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes picantes, análisis sesudos, debates apasionados y recomendaciones infalibles sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo, sus likes, sus comentarios, son el combustible que alimenta este motor de Pasiu Superíndice 3N otomana, es fundamental para que sigamos creando contenido que los mantenga enganchados, pegados a la pantalla, y son más menos ando con Estambul. Ahora sus inmunes dilaciu Superíndice 3N, vamos al grano, que acu hay tela que cortar. Retrocedamos en el tiempo a los inicios de esta historia. Senú con diéresis al Capm no fue solo una serie, fue un fenus Superíndice 3 meno global, una epidemia de romanticismo que contagió Superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Una comedia romántica fresca como una brisa marina en el bus Superíndice 3 esforo, divertida como una pelea de gatos callejeros en una azotea de Bellolu, y con una cúmica innegable, explosiva, casi peligrosa entre sus protagonistas, la dulce, inocente y talentosa Anderu Parrafoel, interpretando a la show más menos adora Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones a arquitecta, y el apuesto, carismático y terriblemente atractivo Kerem Bürsin, dando vida al workaholic, frío y aparentemente insensible Serkan Bolat, un arquitecto de élite con un corazu Superíndice 3N de hielo esperando ser derretido. La serie nos enganchó Superíndice 3 desde el primer capítulo como un anzuelo bien cebado, con su trama ingeniosa y original de amor fingido que obviamente, irremediablemente, se convierte en amor verdadero. Quien no sepa que las comedias románticas turcas funcionan es que no ha visto una en su vida. El copyright nero es claramente comedia romántica de manual, con todos los elementos clásicos que la definen. Malentendidos divertidos que nos hacen reír a carcajadas, momentos tiernos que nos derriten el corazu Superíndice 3N como helado al sol, villanos calculadores que quieren separarlos a toda costa y que nos hacen odiarlos con Pasiu Superíndice 3N, y por supuesto, ese algo intangible, esa magia inexplicable, esa chispa que hace que la pareja protagonista sea irresistible, adictiva, y que nos hace desear que su amor sea real. Pero ese ayu de la trama bien construida, de los diálogos ingeniosos y de la fotografía impecable, lo que realmente catapultó Superíndice 3 a Senú con diéresis al Capm al estrellato, lo que la diferenció Superíndice 3 del resto de comedias románticas del montu Superíndice 3N, fue la conexión Superíndice 3N palpable, tangible, innegable entre Ande y Kerem. Las miradas furtivas cargadas de significado, las sonrisas lidas y espontáneas, las interacciones jugosas y divertidas fuera de Mara.
Todo, absolutamente todo, apuntaba a que el amor, el verdadero amor, el amor de cuento de hadas, había florecido tan view copyright N en la vida real. Y efectivamente, como si estuvieran siguiendo un view superíndice 3N preestablecido por los dioses del entretenimiento, no tardaron en confirmar su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con una euforia masiva, un estallido de alegría contagioso por parte de los fans, quienes, en un acto de creatividad colectiva, los bautizaron cariu más menos osamente como Anker, un nombre que resonó superíndice 3 en las redes sociales como un mantra de amor. Se convirtieron de la noche a la mau más menos ana en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas del corazu superíndice 3N, protagonizando campau más menos as publicitarias millonarias, desfilando por alfombras rojas con vestidos de diseu más menos ador y trajes impecables, y en general, viviendo un cuento de hadas perfecto y idílico, a ojos del público. Viajaban juntos a destinos paradisuacos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales que acuan suspirar a sus seguidores, compartúan fotos de sus momentos muy íntimos y parecuan inseparables, como dos gotas de agua en el ocu copyright ano del amor. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde nada es lo que parece y las apariencias engau más menos han, la felicidad no duru superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, como una tormenta inesperada en un día soleado, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Los fans, esos detectives implacables, notaron que ya no se veían tan juntos, que sus interacciones en redes sociales se habían vuelto menos frecuentes, menos apasionadas, que ya no compartúan los mismos CEU superíndice 3 digos y que en general, parecuan distanciados, como dos estrau más menos os que se cruzan por la calle. Las especulaciones, alimentadas por la voracidad de la prensa rosa y la imaginación superíndice 3N desbordante de los fans, se confirmaron, lamentablemente, cuando, finalmente, después copyright S de meses de negaciones y evasivas, anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría, un jarro de agua hirviendo, para todos los que habíamos creudo ciegamente en su amor. Para todos los que habíamos idealizado su relación superíndice 3N y para todos los que habíamos son más menos ado con un final feliz de cuento de hadas. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hicimos, la pregunta que aún resuena en los foros de internet y en los grupos de WhatsApp, fue ¿Q por mil paso? A Q, en este punto crucial de la historia, es donde entran en juego las teorías conspirativas, las especulaciones descabelladas, los rumores infundados y los análisis y colu superíndice 3 gicos amateur que intentan explicar la ruptura. La primera teoría, la mood S jugosa, la mood S sensacionalista, la que vende mood S revistas y la que genera mood S clics, es, por supuesto, la de la infidelidad. Se rumoreó superíndice 3 con insistencia y sin pruebas concretas, que Kerem Abro ha sido infiel a Ande con otra actriz, una joven promesa del cine turco, aunque nunca se confirmó superíndice 3 la identidad de la supuesta amante. Esta teoría se alimentó superíndice 3 de algunos likes sospechosos en redes sociales, de mensajes encriptados en Twitter y de la repentina desaparición superíndice 3N de fotos de Kerem en el Instagram de Ande, como si la actriz hubiera querido borrar todo rastro de su existencia. Sin embargo, la falta de pruebas concretas, la ausencia de un testimonio creíble, hace que esta teoría sea difícil de creer. Además, tanto Ande como Kerem siempre han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada, evitando alimentar los rumores y las especulaciones, protegiendo su intimidad como si fuera un tesoro invaluable. La segunda teoría, y la que parece mood S probable, la mood S sensata, la mood S acorde con la realidad del mundo del espectáculo, es la de la presión superíndice 3 en medio, tica asfixiante y las agendas apretadas, imposibles de conciliar. Hay que recordar que tanto Ande como Kerem son dos de los actores mood S populares, mood S cotizados, mood S solicitados de Turquía, con una enorme cantidad de proyectos cinematográficos y televisivos campau más menos as publicitarias lucrativas, compromisos sociales ineludibles y viajes de negocios constantes. La presión superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con la crítica despiadada de la prensa, sumado al cansancio extremo y al estru copyright ese cruz superíndice 3 nico de sus carreras profesionales, podrían haber erosionado la relación superíndice 3N, desgastándola poco a poco, como una roca azotada por las olas del mar. Además, hay que tener en cuenta que se nu con diéresis al cap, terminu superíndice 3 de emitirse en 2021, lo que significa superíndice 3 que ya no tenuan la excusa perfecta, la coartada ideal, de verse por trabajo.
La distancia física provocada por sus respectivos proyectos profesionales, que los mantenuan separados durante largas temporadas, podría haber contribuido al enfriamiento de la relación superíndice 3N, a la copyright perdida de la chispa inicial. Otro factor a considerar es la edad y las expectativas de ambos. Han de tenua 28 o más menos en el momento de la ruptura, una edad en la que muchas mujeres empiezan a plantearse el futuro, a pensar en formar una familia. Kerem, por su parte, tenua 34, una edad en la que muchos hombres ya han sentado la cabeza y buscan una relación superíndice 3N estable y duradera. Es posible que tuvieran diferentes ideas sobre el futuro de la relación superíndice 3N, diferentes prioridades en la vida, o simplemente que se dieran cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos estaban destinados a separarse. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem es un misterio complejo y fascinante que probablemente nunca se resolverá por completo. Cada uno tendrá su propia versión superíndice 3N de la historia, sus propios motivos y sus propios secretos. Lo que sabemos con certeza es que su relación superíndice 3N fue un fenu superíndice 3 meno medio, tico que trascendió superíndice 3 la pantalla, que nos hizo creer en la magia del amor y que su separación superíndice 3N nos dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto, como un jarro superíndice 3N de cristal cayendo al suelo.